Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien. Pues recordarán que la sesión anterior, hoy es el último día que dedicaremos a comentar y a reflexionar sobre Spe Salvi, magnífica encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza. La sesión anterior mencionamos la parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro, porque en esta parábola que cuenta Lucas nos recuerda Benedicto XVI cómo Jesús presenta una imagen del mundo del más allá que representa o responde a una antigua visión del mundo judío. Y Benedicto XVI la identifica con un estado intermedio, con un estado previo a la resurrección. Un estado que de alguna manera se ve que las almas allí ya padecen algún castigo o alguna forma de bienaventuranza. Y terminamos la vez pasada diciendo que en esta visión, esta visión más bien es compatible con la idea de que existan purificaciones y curaciones en el más allá. Antes del gran momento de la resurrección puede haber un momento de curar el alma o de preparar al alma para la comunión plena con Dios. También hablábamos la vez pasada de que el juicio final no tiene que ser una cuestión de temor nada más, que sí es de temor, por supuesto, ¿no? Decir que no causa temor el juicio es una ingenuidad. Pero no es solo temor, sino que también hay un aspecto positivo en el juicio que es verdadera esperanza. Verdadera esperanza alegre, confiada en un Padre que juzga, pero que crea justicia. Y empezábamos a reflexionar sobre lo que significa que Dios crea justicia. Crear justicia es importante porque no pueden nada más, o no podemos nada más entrar al cielo como si nada hubiera pasado y simplemente esconder la basura debajo del colchón, ¿no? Lo que hicimos en la vida es importante. Por eso decía Benedicto XVI que tiene que haber una síntesis interesante, misteriosa, divina, entre justicia y gracia. Dios crea justicia. Entonces, esto significa que no es nada más gracia así a lo bestia, de modo que no importe lo que hicimos, sino que sí importa lo que hicimos y también hay justicia. Y precisamente este misterio de cómo Dios crea justicia puede iluminarse si reflexionamos un poco más sobre esta situación intermedia que la doctrina de la Iglesia ha llamado purgatorio. La Iglesia asume, de algún modo, estas visiones del mundo judío antiguo, de la que habla Jesús, o que transmite Jesús, o que refleja Jesús cuando desarrolla la parábola de Lázaro y Epulón, pues está un poco transmitiendo esta cosmovisión judía que cree que existe este estado intermedio previo a la resurrección. Ahora, la Iglesia asume esta visión y poco a poco desarrolla la doctrina del purgatorio, que no es más que una continuación y una maduración de esta visión judía antigua de la que participaba Jesús en su cultura. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Al momento de nuestra muerte, la opción de vida del hombre es una opción que hemos ido forjando día tras día, que cada día reafirmamos. Fíjense, Aristóteles, cuando hablaba de los hábitos, Aristóteles decía que los hábitos se convertían como en una segunda naturaleza del hombre. El hombre nace con una naturaleza humana y después con sus obras crea una segunda naturaleza, pensaba Aristóteles. Son tan fuertes los hábitos que nos definen, nos reconstituyen, se convierten en parte de nosotros. Bueno, Benedicto XVI dice, al momento de nuestra vida vamos forjando a lo largo de nuestra existencia una opción que se hace definitiva o que se sella de alguna manera en el momento de la muerte. Podemos entender perfectamente toda nuestra vida como un optar gota a gota, un optar formando hábitos. Bueno, no quiero solamente ser filosófico o aristotélico, sino que el tema de los hábitos lo quiero transportar a la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana es de alguna manera una elección que se forja o que se cuaja
a lo largo de toda la vida. Y durante nuestra vida vamos fraguando nuestra opción existencial. ¿Tú quién quieres ser? Ya sabemos que de algún modo misterioso que no comprendemos, los ángeles solo tienen una opción, un momento en el que eligen, un momento en el que se fraguan delante de Dios con su libertad para siempre. Bueno, los hombres vamos y venimos, nos confesamos, la volvemos a regar, nos arrepentimos, ya esa historia la sabemos todos, ¿no? Pero a lo largo de la vida vamos fraguando o cuajando la decisión existencial de lo que queremos ser delante de Dios. Ahora, esta opción que vamos tomando, naturalmente, puede asumir diferentes formas, puede tener diferentes formas. Cuando uno muere, pues según como haya sido en su vida, adquiere una forma específica delante de Dios. Una opción que ya está fraguada, constituida, consolidada, definida. Entonces, en la tradición cristiana hablamos de tres realidades que le corresponden a un alma según la decisión vital que haya hecho a lo largo de su existencia. Por ejemplo, una es el infierno. Nos da pánico, ¿verdad? El infierno es este estado, o bueno, más bien hablamos del infierno cuando hablamos de personas que han destruido completamente lo que en sí mismas existe de deseo de verdad, disponibilidad para el bien, para el amor. Personas que han vivido o que han convertido su vida en una mentira de manera radical. ¿Se puede esto? ¿Se puede que una persona destruya todo lo que hay de bueno, bello y verdadero en ella? Personas que se han convertido en vida para el odio, que han pisoteado el amor, que han deshecho lo que hay de reflejo de bondad y verdad totalmente en ellas. Dice Benedicto XVI, esta es una perspectiva terrible, escalofriante, ¿no? Pero en algunos casos de nuestra propia historia, me imagino que estará pensando en figuras horroríficas de la historia que no necesito volver a mencionar. Simplemente basta estudiar un poco de historia. En algunos casos de la historia, pues podemos distinguir estas figuras con horror. En semejantes individuos, dice Benedicto, no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. No quiero entrar en más detalles en el tema del infierno. Es un estado de total destrucción del amor. El hombre que colapsa dentro de sí mismo. Si el hombre ha sido creado para salir de sí mismo como don, donarse, apoderarse de sí mismo para convertirse en don para los demás, en ser para los otros, en apertura hacia los demás, el infierno será lo contrario, será una especie de implosión, o la expresión de Agustín, incurvatus in se, encorvado dentro de sí mismo, como colapsado hacia adentro, de modo que es imposible que este hombre salga y conviva y haga sociedad y haga comunidad. Ya no vive más que para su propia amargura, ¿no? Como una cochinilla enroscada dentro de sí misma. Este es un caso terrible. También existe el caso opuesto, que son personas purísimas, dice Benedicto XVI, que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Qué bonita la relación entre la apertura a Dios y la apertura a los demás. Amar a Dios y amar a los demás están muy unidos. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser. Todo su ser es comunión con Dios. Y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. O sea, el momento de la muerte no es más que entrar al cielo, no es más que continuar tu existencia. San José María decía que el cielo era la felicidad eterna para los que ya saben vivir felices en la tierra. O sea, estas personas que ya irradian gozo y felicidad y plenitud, lo único que hacen es dar el paso a que Dios eleve eso a su forma máxima, ¿no? A su máxima versión, que no, claro, desconocida para nosotros como personas, como seres humanos en nuestra condición, pero podemos darnos una idea. Dice Robert Barron, es como si Dios agarrara un triángulo y de repente lo convirtiera en prisma, ¿no? Sin quitarle su forma de triángulo, pero elevando todo, planificando todo, llevando todo a una nueva dimensión. Y está la tercera opción, que es la de la banda, la de casi todos nosotros. Yo creo que yo voy para allá, espero que no. San José María decía que ojalá nos pudiéramos brincar el purgatorio como a la torera, decía, ¿no? Como el torero se brinca el burladero. Pero pues si le echo un vistazo a mi vida, digo, híjole, pues igual sí me tocan unos días de purgatorio. Ojalá pueda brincar la torera. Decía Benedicto, según nuestra experiencia,
ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana. O sea, ni el completo colapso o destrucción de todo lo que hay de bueno y bello y verdadero en el hombre, ni tampoco esta plena comunión que reflejan los santos. Cuando hemos visto a los santos, hemos visto un irradiar de la luz de Dios que no tiene otra explicación más que eso. Esta persona está en comunión con Dios y entonces refleja una luz que no viene del mundo. El mundo no ilumina así. Punto. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, dice Benedicto, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. O sea, ni está en plena comunión con Dios, como los santos que mueren y dices, esta persona, lo único que le faltaba era dar ese paso a la vida eterna. Yo he conocido, por fortuna, unas cuantas personas así que dices, esta persona ha vivido, es una persona de Dios, irradia luz de Dios y lo único que ha hecho es continuar ese camino, ¿no? Al momento de la muerte. Y luego te preguntas, ¿qué pasará con personajes como, pues no sé, como alguien que orquestó los campos de concentración o alguien que hizo esto y aquello, ¿no? Dices, bueno, te das una idea de lo que es destruir lo que hay de bueno y verdadero en el hombre, ¿no? Y pisotear el amor hasta convertirlo totalmente en algo indigno del hombre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no ocurre ni lo uno ni lo otro, sino que te quedas como en medio? Hay una apertura a Dios, pero es una apertura a Dios que se ha empañado de alguna forma, se ha ensuciado con compromisos con el mal, compromisos que hacemos con nuestros malos hábitos, con nuestras malas decisiones, con nuestras mediocridades, con nuestros vicios, pues con nuestras atracciones mundanas. Somos débiles y nos empolvamos mucho, ¿no? Nos llenamos de costras. Y entonces esa apertura a Dios queda como sepultada. Ahí está, forma parte de nosotros. Tenemos sed de la verdad, del bien, de Dios, pero esa sed está como cubierta por una costra de maldad que también hemos añadido a nuestras vidas. En palabras de Benedicto, hay mucha suciedad que recubre esta pureza original, humana, que ahí está en nosotros, de la que sin embargo todavía queda la sed. Y a pesar de todo, rebota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. Bueno, ¿qué pasa con estas personas, que son la mayoría? ¿Qué se hace con toda esta suciedad o en dónde queda? Podemos pensar que simplemente se nos arranca la costra, esta costra de cochinada que cubre nuestra apertura a la verdad, al bien, al amor, a Dios, a los demás, y de repente sin más se vuelve en algo irrelevante, como si esa costra nunca hubiera existido, como si simplemente fuera algo de lo que Dios se olvida y esconde, o sea, es el que no hubo ya. Para responder a estas preguntas difíciles, que en el fondo son las preguntas de qué es el purgatorio, qué es lo que pasa allí, qué es lo que hace Dios en el purgatorio, cuál es el sentido de la doctrina del purgatorio, Ratzinger utiliza imágenes de San Pablo para darnos una idea, ¿no?, del efecto diverso que puede causar el juicio de Dios sobre cada hombre, según su condición. Estas imágenes intentan como expresar o transmitir lo que esencialmente es invisible, lo que esencialmente está fuera de nuestro alcance, pero tratan estas imágenes de ponerlo en nuestra visibilidad, algo que no se puede poner en conceptos, pero la imagen sirve como a manera de analogía o de metáfora para darnos una ligera idea. Voy a leer íntegro el texto en el que Benedicto XVI, habla de San Pablo. Pablo dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta está construida sobre el fundamento común, sobre un fundamento común, Jesucristo. ¿Qué significa ser cristiano? Que mi vida está construida sobre el fundamento de Jesucristo. Este es un fundamento que resiste, dice Benedicto. Si hemos permanecido firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos puede quitar ni siquiera en la muerte. Y continúa San Pablo. Esto es San Pablo. Encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Hay quienes edifican con piedras preciosas. Muchos de nosotros pues echamos paja sobre este fundamento. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz. El día del juicio lo manifestará. El juicio es manifestación de nuestras obras también. Estoy medio parafraseando aquí a San Pablo y a Ratzinger, porque ese día
despuntará con fuego, y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Estas son palabras de la Escritura. Como quien pasa a través del fuego. Estos textos muestran que la salvación del hombre puede tener distintas formas. O sea, sí, el clímax o el punto definitivo de la salvación es construir sobre Jesucristo. Pero sobre Jesucristo se puede construir con oro, con plata o con paja y con heno. Algunas cosas que hemos construido, mucha paja que hemos echado sobre nuestra vida, mucha costra con la que hemos encubierto nuestra vocación originaria al amor, a la verdad y al bien, pues se pueden consumir totalmente. Tengo un textito aquí que escribió Ratzinger muchos años antes. Esto es 1986, me parece. Reflexionaba Ratzinger sobre lo que significa construir sobre roca. Si nos quedamos solo con nuestras propias fuerzas, no conseguiremos construir nuestra vida como sólida casa, ¿no? Nuestras fuerzas y nuestra sabiduría no llegan a tanto. La vida humana es pues absurda, es desesperación, es vida inútil hacia la muerte. El Evangelio nos dice, existe sí, el verdaderamente sabio. Él mismo, su palabra es la roca. Él mismo ha puesto el fundamento de la casa. Espero que tengan ahorita en mente esta parábola de la casa construida sobre roca, que llegan las aguas y no derrumban esa casa. En cambio, la casa construida sobre arena es arrasada. Nosotros seremos sabios cuando salgamos de nuestro estúpido aislamiento de la autorrealización, que construye sobre la arena de la propia capacidad. Seremos sabios cuando dejemos de intentar, cada uno por su cuenta y aisladamente, construir la casa particular de nuestra vida individual. Nuestra sabiduría consiste en construir con él la casa común, de forma que nosotros mismos nos convirtamos en su casa llena de vida. Es impactante esto porque aquí está conectando Ratzinger dos pasajes, Mateo 16, 13 y Mateo 7, 24. Son dos pasajes, uno que trata de esta parábola de una casa construida sobre roca y otra construida sobre arena, y luego el pasaje en el que se le entregan a Pedro las llaves del cielo y se dice, sobre esta roca fundaré mi casa, mi iglesia, ¿no? ¿Ya lo ven? ¿Quién construye la casa sobre roca? La casa sobre roca la construye. Bueno, Jesucristo es la roca por definición, pero después Él transmite, es la roca, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, pero después Él comunica ese ser roca, ese ser fundamento a su vicario en la tierra, que es Pedro, que es la roca, y sobre Pedro se construye la roca de la iglesia, la casa de Jesucristo. Esa es la casa que resiste. Para salvarnos, bueno, pero esta idea es un pasaje antiguo de Ratzinger, pero que conecta muy bien con esto, ¿no? Estar en la iglesia es una forma segura de echar pies sobre la roca, de construir la casa sobre la roca, sobre Jesucristo, que pone su casa en la iglesia. Ahora, para salvarnos es necesario, como dice Pablo, que atravesemos por ese fuego que nos hace capaces de Dios. Y así, pasando por ese fuego, podamos tomar parte en la mesa del banquete eterno. Y aquí hay un pasaje en el que Benedicto XVI interpreta el purgatorio de una manera bellísima. ¿Qué es ese fuego? Lo voy a leer, porque si se los explico le quito. Mejor lo leo. Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, ese fuego por el que vamos a atravesar, ¿te imaginas que te pongan un mar de fuego y te digan, atraviesa por ese mar de fuego, del otro lado está el cielo? Entonces, algunos teólogos, dice Benedicto, piensan que ese fuego, que a la vez que arde pero salva, es Cristo mismo. ¿Cómo atraviesas por Jesucristo para entrar al cielo? Esto es pregunta mía. ¿Cómo atraviesas por Cristo para entrar al cielo? Cristo es a la vez juez y salvador. La imagen de Salvador, bueno, hay muchas imágenes de Cristo Salvador. Desde el Jesucristo crucificado es una imagen de Dios Salvador. O el pastor que va por la oveja perdida es una imagen de Dios Salvador. Y si quieren una imagen de Cristo juez, pues vean la Capilla Sixtina, ¿no? El juicio final impactante. Ante la mirada de Cristo,
toda falsedad se deshace. Entrar por Cristo, ¿te imaginas? Cristo es la puerta. Él, o es Él el encuentro, o en el encuentro con Él, se quema, se transforma y nos liberamos de toda esa costra de falsedad que hemos arrastrado a lo largo de nuestra vida, hasta quedarnos verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, que se tiene que quemar y se tiene que deshacer, vacua, fanfarronería. Pero en ese dolor, o en el dolor de este encuentro con Jesucristo, que es fuego, en el cual lo impuro y lo malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, allí está la salvación. Como cuando pones el oro en el fuego y todo lo que no es oro se deshace y se evapora y queda al final el oro purísimo. Tienen que leer la encíclica porque estoy mezclando palabras de Benedicto con palabras mías, ya no saben qué es de Benedicto y qué es mío. Pero bueno, el punto es la idea. La mirada de Cristo, el toque de su corazón, dice Benedicto, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado. Imagínate el dolor cuando te quitan una espina que tienes enterrada. Esto no es Benedicto, soy yo. ¿Qué pasa cuando te quitan una espina que tienes enterrada? Cuando te echan mertiolate, ¿no? En la herida. Es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin, totalmente nosotros mismos. Uno siente, ¿no? Como el pecado también a veces pues, es algo a lo que uno le entra, pero muchas veces uno le entra libremente por debilidad, porque es arrastrado por muchas fuerzas terribles que nos esclavizan. Es bien difícil. Y ahí vamos cayendo una y otra vez en los mismos defectos de siempre. Y de repente, pasando por este fuego, uno se convierte en su mejor versión, en la mejor versión de mí mismo. Y ahora sí, puedo estar completamente en comunión con Dios. Bueno, pues así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia. Esto quiere decir que nuestro modo de vivir no es irrelevante, como ya he dicho una y otra vez. No es simplemente todos igual en el cielo, al fin que la gracia hace como que no pasó nada. No. Pero también significa que nuestra inmundicia, nuestra suciedad, nuestras malas obras no nos ensucian eternamente. Hay un momento para deshacerse de ellas. Lo que es necesario como fundamento es permanecer orientado hacia Cristo. En el fondo, estar arraigado en Él, hacia la verdad y hacia el amor. Si existe eso adentro de nosotros, aunque esté mezclado con la suciedad de nuestra vida, la suciedad de nuestro día a día, estamos todavía con la esperanza de que Jesucristo nos libere de la costra de maldad y de inmundicia que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y libere la mejor versión de nosotros mismos y la eleve. Entonces, al final de cuentas, dice Benedicto, esta suciedad ha sido ya quemada en la pasión de Cristo. ¿De dónde viene esa fuerza purificadora? Del sufrimiento de Cristo en la cruz. O sea, a mí no se me perdona nada si no es porque Jesucristo ya pagó por ello en la cruz. Ojo, que lo que permite que yo pueda vivir en Dios y que se me perdone esta inmundicia es que alguien que se llama Jesucristo ha pagado por mí. Entonces, en el momento del juicio, experimentamos y acogemos este predominio del amor de Dios, que en Dios predomina siempre el amor sobre todo el mal y en el mundo e incluso sobre todo el mal que hay en nosotros mismos. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Magnífico pasaje. Este tiempo, ¿cuánto dura este atravesar el fuego? ¿Cuánto dura este meterse en Cristo y experimentar la mirada de Jesucristo como fuego? Es algo que no podemos calcular. Esto es tiempo del corazón, dice Benedicto XVI. No se puede cronometrar en nuestras categorías temporales. Pero lo que sí dice Benedicto es que el juicio nos da esperanza, porque es al mismo tiempo justicia y gracia. El purgatorio, el juicio de Dios y este evento del purgatorio crea justicia, pero sin aniquilar, sino construyendo, restaurando. Si fuera solo gracia, dice Benedicto, todo lo hecho en vida sería irrelevante.
Y entonces Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia. ¿Y qué pasa? ¿Nos sentamos violados con violadores como si nada? Y si fuera solo justicia, no podría ser más que motivo de terror, no de esperanza. Pero es justicia y gracia. Por eso, yo creo que por eso la liturgia se refiere al día del juicio como algo terrible y glorioso. La encarnación de Dios en Cristo ha unido la justicia con la gracia. Por eso la justicia se establece con firmeza, ¿no? En la cruz de Cristo se ha manifestado el juicio de Dios sobre el mundo. Pero también por la cruz de Cristo ha entrado la gracia de Dios al mundo de un modo nuevo. La gracia nos permite a todos esperar y dirigirnos con confianza al encuentro con el juez, que es nuestro abogado. Hermosa palabra, nuestro abogado. Un abogado que yo creo que este dolor del purgatorio se experimenta mucho al modo en que experimentamos el remordimiento, que es duro. El remordimiento causa compunción en el corazón. Pero es un dolor que purifica y libera la mejor versión de nosotros mismos. Magnífico. O sea, no da igual lo que hagamos, pero lo que hagamos no puede contra Dios mientras permanezcamos en el fondo abiertos a su gracia. Y por eso nos recuerda Ratzinger la importancia de la importancia de rezar por los difuntos. Porque sí es verdad que nuestra oración contribuye al beneficio de los que están en este estado intermedio. O sea que no nos olvidemos de rezar por los difuntos para apoyarlos, ¿no? La iglesia es una comunión en la que unos se apoyan a otros, y nuestra forma de apoyar a estos que están en estado intermedio ahorita mismo y a estos que están delante de Dios, hay que contribuir con la oración. Esto está en las escrituras, sale de las escrituras del libro de los Macabeos. En los Macabeos vemos cómo un grupo reza por los que murieron cometiendo cierta infidelidad para que Dios se apiade de ellos. Entonces de aquí la iglesia ha madurado la idea de que se puede rezar por los difuntos y por los que están en este estado intermedio. Ahora voy a terminar simplemente leyendo la oración que Benedicto XVI escribe a María. Nos da una idea de cómo reza Benedicto XVI cuando está en silencio. No lo ves ahí al viejito hincado y dices, ¿qué tantas cosas dirá este viejito hincado, no? Y esta oración que escribe en el párrafo 50 nos da una idea magnífica de cómo rezará Benedicto XVI. Literal, es una oración bastante larga, pero la voy a rezar entera. Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y grandes en Israel que, como Simeón, esperó el consuelo de Israel y esperaron como Ana la redención de Jerusalén. Tú viste, en contacto íntimo con las sagradas escrituras de Israel, que hablaban de la esperanza, de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Así comprendemos el santo temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo que darías a luz a aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por ti, por tu sí, la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho sí. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando, llena de santa alegría, fuiste aprisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente, Isabel, te convertiste en la imagen de la futura iglesia, que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Pero junto con la alegría que en tu Magnificat, con las palabras y el canto, has difundido en los siglos, conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo de Dios en este mundo. Sobre su nacimiento, en el establo de Belén, brilló el resplandor de los ángeles que llevaron la buena nueva a los pastores. Pero al mismo tiempo se hizo de sobra palpable la pobreza de Dios en este mundo. El anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón, del signo de contradicción que tu hijo sería en este mundo. Cuando comenzó después la actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para que pudiera crecer la nueva familia que él había venido a instituir y que se desarrollaría con la aportación de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra. No obstante, toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de Jesús
Ya en la sinagoga de Nazaret experimentaste la verdad de aquella palabra sobre el signo de contradicción. Así has visto el poder creciente de la hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio entre los delincuentes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el Hijo de Dios. Recibiste entonces la palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva, madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz? ¿La vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior aquella hora la palabra del ángel con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación: no temas, María. ¿Cuántas veces el Señor tu Hijo dijo lo mismo a sus discípulos: no teman? En la noche del Gólgota oíste una vez más estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de la hora de la traición, Él les dijo: tengan valor, yo he vencido al mundo. No tiemble su corazón ni sea cobarde. No temas, María. En la hora de Nazaret el ángel también te dijo: su reino no tendrá fin. ¿Acaso había terminado antes de empezar? No. Junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en madre de los creyentes. Con esta fe, que en la oscuridad del Sábado Santo fue también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la mañana de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Así estuviste en la comunidad de los creyentes que en los días después de la ascensión oraban unánimes en espera del don del Espíritu Santo que recibieron el día de Pentecostés. El reino de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la